Francia es Granados, 200 años, historia de una extensa familia. Una extensa familia, y vamos a ver por qué. Porque ¿cuántos de aquí, de los que me escuchan, tienen el apellido Durazo en primero o segundo, pero llevan el apellido Durazo? Levanten la mano, ¿cuántos? ¿Ok? Voy a levantar la mano. Muy bien. Levántalo, tú lo llevas también. Aquellos que no se apellidan Durazo, quienes en su primero y segundo apellido no tienen el Durazo, ¿quiénes tienen un Durazo detrás de la oreja? Le digo yo. Ahora sí, levante el ¿Quiénes resto. tienen Que un levantar. Durazo detrás de la oreja? Mi madre es Barcelona Durazo, El resto lo tienen que levantar. O sea, Sí, ahí lo por tiene. ejemplo. somos una extensa familia y vamos a verlo. Y son 200 años, somos el pueblo más joven de la sierra. Los pueblos de enseguida, Guasabas, Hidalgo, Pacadegua, Montezuma, nacieron en 1645, casi nacieron el mismo año todos. Eran dos misioneros, Marcos del Río y un Cristóbal García o Cruz, se fue a Pacadegua. Pero Marcos del Río básicamente es el fundador de Posura, fundador de Hidalgo, de Guasabas. 1645, se fundan al mismo tiempo esos pueblos. Pasan casi 200 años y se funda Granados. Muy diferente la fundación de Granados. Granados se funda por una familia emprendedora de trabajo. Buscamos la sobrevivencia. Los otros pueblos se fundaron como misiones religiosas para evangelizar. Muy diferente. Guasabas tenía casi 180 años cuando surge Granados. Ok. Entonces comenzamos y vamos a comenzar con a quitar dudas. ¿De dónde vienen los Durazo? ¿Ok? El apellido Durazo es un apellido topónimo. Esto quiere decir que surge de un lugar geográfico, tomado del albanés Durres. Durres es la segunda ciudad más importante de Albania y ese nombre de la ciudad Durres, Jesús, nos vamos hacia atrás de la historia, a la Edad Media, cuando se comienzan a formar los apellidos. Este señor, Giorgio Durazo, es el primer Durazo registrado en la historia, en documentos. Este señor emigra de Durres a Génova, Italia, y en Génova, ¿de dónde eres? Soy de Durres. Entonces tú te vas a pedir Durazo, te vas a llamar Durazo. Durres en italiano es Durazo. Si lo traducimos es Durazo. De hecho, durante mucho tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial, Durres en los mapas italianos aparecía como Durazo, con doble Z. Durazo con doble Z es el italiano. Entonces, el origen es albanés, pero el apellido se adquiere en Italia y el apellido es italiano. El apellido es italiano, pero el origen es albanés. Llegan a Génova el primer Durazo, y pasan 5 siglos, 5 generaciones, 2 siglos. Tras de haberse establecido en Génova, llegan a la comandancia de Estado, o sea, les toma 200 años y llega el primer Durazo a ser el jefe de gobierno de la ciudad de Génova. En ese tiempo, estamos hablando de la edad de 1500, los gobiernos eran estados-ciudades, o sea, eran pequeñísimos países, digamos, cada ciudad es independiente. Entonces ya los Durazo llegaron en 1573, por ejemplo, ya estaban en el poder en la ciudad, digamos, muy limitado el poder, ¿no? Pero llegaron ahí. Siguiente. Y progresan económicamente, la familia Durazo progresa y se expande y se hace grande. Llegaron al poder y llegaron al poder económico también. Y se dedican mucho a las artes, es curioso, pero los Durazo les da mucho por las artes y la música. Y hay un personaje, siguiente, hay un personaje que es este señor, que estaría aquí, Giacomo Durazo, que se convierte prácticamente en director de museos en Génova, promovió la música, fue amigo de Vivaldi, músico famoso. Estamos hablando de los 1738. Usamos el primer nombre del señor. Giacomo Durazo. Giacomo.
Hay tres libros, encontré tres libros escritos sobre la historia de los Durazo. ¿Sí? Están básicamente, dos de ellos están dedicados a Giacomo, que fue un promotor cultural. Él nunca fue funcionario gubernamental, pero era un rico promotor cultural y fue incluso hasta embajador, ¿no? Génova está en el norte de Italia, muy cerquita de Mónaco. Y los Durazo, ricos en Génova, tuvieron mucha relación con Grimaldi. El apellido Grimaldi es la monarquía de Mónaco. Y entonces hay Durazo, Grimaldi, Grimaldi y Durazo a la fecha. Hay mucha relación entre la monarquía de Mónaco y la familia Durazo de Génova. Siguiente. Pueden ver, alcanzó su apogeo económico y social entre los siglos XVII y XVIII, ya como Durazo, que es el personaje que estamos hablando, es director de teatros, musicólogo, coleccionista diplomático, la máxima expresión del estilo y el amor del arte de la familia, y el amor por el arte de la familia Durazo. La familia Durazo se expandió mucho en Génova. No creo que todos hayan sido de buena posición económica. No sé por qué este individuo, Giovanni Durazo Lomellini, que nace en 1641 en Génova, en Italia, no sé por qué a él, siguiente, le da por emigrar de nuevo, regresar de nuevo a Durres, Albania. ¿Ok? Regresa, ese italiano regresa a Albania. En Albania nace su hijo Joseph Durazo Presenti, y Joseph Durazo tiene a su vez a su hijo Joseph Durazo Medivi en 1720. Nace en 1680 y luego en 1720. Ok, el que regresó es el abuelo, es el papá y el abuelo. Ok, siguiente. Bueno, estos dos Joseph Durazo son importantes para nosotros. Nacen en Albania. Su abuelo viene de Italia, pero ellos nacen en Albania. Okay. Joseph Durazo nace en 1720. Su padre le lleva a 40 años. En algún momento, después del nacimiento de Joseph, deciden emigrar a México. No sé cuánto. Entre 1720 que nace Joseph, emigran acá. Yo presiento que Joseph, el hijo, venía de 10 años, tal vez de 5, por eso. Joseph Durazo aparece ya en Moctezuma, por ejemplo. El hijo aparece en Moctezuma. El papá llega a la Colorada y se queda en la Colorada. Llegan, tal vez eran mineros, no lo sé, pero Joseph Durazo, el papá, llega a la Colorada y se queda en la Colorada. Y Joseph Durazo aparece en Moctezuma en 1740. O sea, 20 años tenía de edad cuando ya aparece en Moctezuma. Entonces, a los 20 años está en Moctezuma. Este chavo debió haber emigrado a los 10 años, tal vez a los 15 años con su padre, porque hacer esa emigración no le tomó mucho tiempo. Si pasó por España fue para embarcarse y venirse inmediatamente a México. O sea, directamente, prácticamente en directo desde Albania a la Colorada y luego Moctezuma. El papá se quedó en la Colorada y ahí muere, y ahí es enterrado en la Colorada. El hijo pasa a Moctezuma, que entonces se llamaba Posura, Joseph Durazo Medivi, y allí contrae matrimonio en 1740, a los 20 años. Chao, contrae matrimonio con María de los Santos Vázquez Samaniego. Y tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hijos. ¿Ok? De aquí, de todos estos que ven aquí, son todos los Durazo. Hay Durazo que hay en Hermosillo, hay Durazos en Nogales o donde quiera. De aquí se desparraman todos los Durazo. El Durazo que a nosotros nos interesa es Miguel Durazo Vázquez. Nació en 1755. Es el que a nosotros nos interesa. Hay un Durazo que tiene un restaurante Xochimilco en Hermosillo, debe provenir de uno de estos. Los demás, todos los Durazos deben provenir de alguno de estos. Estos no tienen nada que ver con Granados, a excepción de Miguel Vázquez. Okay. Esto se da, ¿en qué época estamos hablando? Fíjense, México tenía 2 años de independiente cuando surge Granados. ¿Okay?
y Agustín de Iturbide era prácticamente el emperador. Ese año se le pone fin al intento de ser emperador de México de Agustín de Iturbide. Un año después de la fundación de Granados, surge el estado interno y occidente de Sonora y Sonora. Esos eran los tiempos, eran tiempos de ebullición, de convulsión. Cambio. Siguiente. Ok. ¿Por qué se viene la familia Miguel, los hijos de Miguel y de María Josefa Candelaria Montaño? ¿Por qué se vienen a este terreno? Bueno, hay una familia Moreno en Montezuma que ya tiene dinero y que tiene tierras al oeste de Guasabas y que sabe de terrenos fértiles al sur de Guasabas, ¿sí? Y entonces encontré un dato en la Sociedad Histórica del Condado de Cochise, en Douglas. Encontré un dato que dice que la familia Moreno invita a los Durazo a venirse a este terreno, a San Isidro de los Órganos. Porque Miguel Durazo, que es hijo del inmigrante albanés, se casa con María Josefa Candelaria Montaño Fimbres. Y tienen a todos estos. Tienen 8 hombres y 2 mujeres. ¿Sí? Estos son. Miguel Durazo nunca llega, el hijo del inmigrante albanés nunca llega a Granados. Muere en 1820 en Oposura, en Montezuma. 1820. 3 años antes de la fundación de Granados. Miguel nunca llega. Sin embargo, María Josefa Candelaria, su viuda, a los 64 años, junto con todos sus hijos, sí llegan a San Isidro los Órganos, al terreno. Los hijos tienen diferentes edades. Pedro es de 45 años y Rosario es de 19. Entre 45 y 19 años. No llegan niños, llegan ya hombres grandes, algunos con familias propias, otros llegan solteros, los de abajo. Pero no vienen niños realmente, o sea, no son niños los que trae María Josefa Candelaria, ya trae hombres de trabajo. Ok, esos 10 María Josefas vienen asociados con Ramón Arbizu Barceló. Ramón Arbizu tiene la edad de algunos de los hijos de Josefa, de María Josefa, algunos de los Durazo fundadores. Tiene la misma edad, es chavo. Ramón está en los 30 cuando viene a la fundación de Granados en 1823. ¿De Montezuma viene? Viene de Montezuma, pero hay un muy curioso para todos aquellos que se pidieron Arbizu, algo muy curioso. Ramón, su padre, es Gregorio Arbizu, ¿sí? Nace en 1781 en Pamplona, Navarra, España. Gregorio Arbizu es netamente español, es un español neto. Emigra a México y tiene a un hijo, Ramón Arbizu Barceló, que nace en 1800. O sea, no, es bien chaval, llega a San Isidro de los Órganos. Se casa con Josefa Barceló. Y recién casado, se asocia con los hermanos Durazo. Esto es Ramón Arbizu, que es hijo del español Gregorio Arbizu, que por cierto muere en 1861 y es enterrado en Granados. El español es enterrado aquí en 1861. Su hijo Ramón se asocia con los Durazo y se viene con su esposa Josefa Barceló. No sé si traería ya alguno de sus hijos nacidos, pero la mayoría de estos nacen ya en el terreno donde fincan, en el nuevo terreno, en el terreno de San Isidro de los Órganos. Y hay aquí algunos nombres que a ustedes tal vez les parezcan ya más familiares. Vamos para atrás, creo, entonces. Bueno, tiene la... Entonces esos apellidos Barceló Arbizu son de España. Arbizu Barceló. Arbizu. Y también Barceló, pero el Arbizu que llega a Granados. Llega a Granados prácticamente de inmediato, en el segundo, con Ramón. O sea, y incluso el español llega a Granados, incluso hasta acá. Y la Barceló era de también de Montezuma. Montezuma. La Barceló también llega de Montezuma. 1823, San Isidro de los Órganos. Es un terreno, San Isidro de los Órganos es un terreno al sur de Guasabas. Hay un misterio. ¿De dónde sale San Isidro? ¿Ok? ¿De dónde sale San Isidro? No he podido investigar exactamente de dónde sale San Isidro,
Pero bueno, Guasabas tiene 180 años, 170 años, y hay un terreno a 5 kilómetros, y me parece muy imposible casi que un terreno tan grande, a 5 kilómetros de un pueblo, durante 100 y pico de años no sea bautizado. ¿Ok? Yo asumo, no es una verdad, no es un hecho, no lo tengo comprobado. Asumo que San Isidro surge de los misioneros españoles en Guasabas, porque fue sede de misión. Surge de ahí, se bautiza el terreno que está ahí al sur, como San Isidro de los Órganos. Es la única explicación que entiendo yo de ese nombre. No le adjudico que el nombre de San Isidro haya surgido de los Durazo, ¿ok? Pero el hecho es que cuando llegan aquí, ya el terreno tiene un nombre de San Isidro. O sea que San Isidro llegó primero que los fundadores. ¿Desde qué año es el título? El título, la denuncia se hace en 1823. El título tarda como 2 o 3 años. Tarda 2 o 3 años en elaborarse. Adelante. Este es el título. El título está en manuscrito, es muy difícil de leerse, pero es la denuncia de 3 pedazos de terreno. San Isidro de los Órganos son 3 pedazos de terreno. 3 sitios de terreno. Y se pagan 60 pesos por cada uno de ellos como impuesto. 180 pesos se pagan en total a la tesorería del naciente estado de Occidente, y se titula y reciben, se llama título de merced. Realmente el terreno se les fue regalado a los Durazo y a los Zapizu, porque lo denunciaron, porque en ese tiempo los terrenos estaban para eso, para denunciarse, pagan sus impuestos y bueno, tienen el título como poseedores del terreno. Ok, ¿de dónde surge el nombre de Granados? Se adjudican 2 teorías, que se puso a Granados por José Joaquín Granados Gálvez, el segundo obispo de Sonora. Es obispo entre 1788 y 1794. Nada más 6 años de obispo de Sonora. ¿Ok? En el 94, deja de ser obispo de Sonora. O sea, 6 más 23, 29 años antes de la fundación de Granados, ya deja de ser obispo de Sonora. ¿Ok? Yo le doy poco crédito a que sea el nombre de Granados haya salido por este personaje. Para mí, el nombre de Granados salió del árbol de la granada, o granado, pues. El árbol de granadas se llama granado. En el plural sería granados. Y se dice que cuando estaban abriendo los terrenos, los Durazo y los Arbizu, encontraron varios árboles de granado en el lugar, en el terreno, y de ahí surgió el nombre de Granados. Adelante. Y esta es una prueba. Esta niña, Gertrudis Moreno Fimbres, nace 7 años después de la fundación, 7 años después de que se denuncia el terreno. Y en su acta de nacimiento, por así decirlo, que no existía entonces acta de nacimiento, su acta bautismal, se le registra como nacida en Las Granadas, Sonora, México. ¿Ok? Yo presumo que este es un error y es un error común todavía que lo hacemos hoy en día. Le decimos al árbol de granada, le decimos granadas. Y es incorrecto, el árbol de la granada es granado. Bueno, pero aquí está registrado, nacimiento en Las Granadas, Sonora. Ok, las familias fundadoras de Granados, los Durazo, evidentemente, porque eran 10, los Arbizu, vienen con Ramón Arbizu y su familia, y yo agrego Moreno Fimbres, que fueron los que nos invitaron a venirse a este terreno. Estos estaban en Moctezuma, tienen dinero, no están en el acta de denuncia de San Isidro de los Órganos, sin embargo llegan como 2 o 3 años después, llegan al pueblo. Entonces yo incluyo como fundadores de Granados a estas 3 grandes familias, Durazo, Arbizu, Moreno y Fimbres, apellidos que están muy vigentes en estos días aquí. Y quisiera quitar un poquito el que los Granados fue fundado por los Durazo nada más. No es cierto. Fue fundado por 3 familias o por más incluso, porque las mujeres históricamente pues sus apellidos no aparecen, pero son partícipes igual que los hombres.
Entonces no se me hace justo asignar, porque los hombres que llevaban el apellido Durazo, no asignarles el mérito a las demás mujeres que se quedaban fimbres o se quedaban diferentes, ¿no? Entonces yo escojo estas tres grandes familias como las fundadoras de Granados. Bueno, ya habíamos visto esto de los fundadores. Esta es la tercera familia. Vicente Moreno Fimbres sería el que los habría invitado a fincar el terreno. Llega luego ya con su esposa Teresa Fimbres, 2 o 3 años después llega al terreno con sus hijos. ¿Ok? Aquí aparece el primer Policarpo Moreno. Muy directo, aquí aparece el primer Policarpo Moreno. Adelante. Ok, esto es algo curioso. Varios niños nacen después de que llegan los fundadores, en los 1823, 1824 y 1825. No sé si el primero haya sido Pedro Moreno Durazo, pero fue de los primeros niños nacidos aquí y fue sacerdote. O sea, nació en 1823. El primer niño, básicamente, nacido en Granados, fue sacerdote. Se habla mucho de la misticidad y religiosidad de los granadeños, de dónde surge, de dónde tomamos, porque somos así, porque casi por nada. Aquí, este señor tuvo mucho que ver. Fue cura del pueblo por casi medio siglo. O 50 años más o menos, 40 años más o menos. Hay cientos de actas de nacimiento firmadas por Pedro Moreno. Fue el primer cura y dedicado exclusivamente al pueblo. Moreno Durazo, sí. Casi nada, ¿no? Casi nada. No, Modestia aparte. claro, claro. Estuvo dedicado al pueblo, evangelizó, trabajó y quiero pensar que tuvo mucho que ver en el surgimiento de esa religiosidad que nos ha distinguido a muchos a Granados, ¿no? Como nace en el 23 y muere en el 903, pero tuvo un trabajo espiritual muy arduo, muy pesado, ha registrado en cientos de actos de bautismo, de defunción de matrimonios. Pedro Moreno. Adelante. Bueno, Pedro Moreno, un poquito atrás, rápidamente les digo, Pedro Moreno, ¿quiénes eran sus papás? Es muy curioso. El papá era Vicente Moreno Fimbres, que se casó con una hija menor de Miguel, la menor de Miguel, la que llegó cuando tenía 19 años, en segundas nupcias. De ahí surge Pedro Moreno Durazo. La primera iglesia se construye en 1837 y se llama Capilla de las Granadas. Ok. Aquí se llama Capilla de las Granadas. ¿La que está en la plaza? Esta es la primera iglesia. Estuvo en un laguitito como a la mitad de la casa de Chinano y de la siguiente casa. Exacto. Ahí en esa parte de la plaza estuvo ahí. Esta foto, que ustedes ven aquí, está tomada en 1890. ¿Ok? La foto corresponde a 1890. 3 años antes había habido un temblor muy fuerte. O sea, la iglesia no fue destruida por el temblor. ¿Ok? Esta es la primera iglesia de Granados. Ya tenía como 50 años de construida en esta foto. Exactamente. Ahí puede salir de dónde salió la Y foto. se ve el time, se ve la vejez de la iglesia, ya se aprecia que está entradita en años, ¿no? 20 años después de fundado Granados, nace este señor, Venancio Durazo Moreno, que es básico en la historia de Granados, de las familias, de la economía, del desarrollo y del progreso del pueblo. Básico, don Venancio, vamos a estar hablando de él a lo largo de la historia de los siguientes 150 años de historia del pueblo. Nace en el 43 y muere en el 34. Aquí hay algo muy bonito que habla ya del espíritu de Granadeño. 1847. Los fundadores, las 3 familias fundadoras, crecen, se esparcen en los 3 sitios de terreno denunciados. Entonces llega un momento en que hay que fincar cada familia, cada parte, ya no trabajar la tierra en comunidad, en común, sino cada quien individualmente. Y se reparten las tierras, y hay un documento donde se reparten las tierras, y leer este documento, son 3 páginas, leerlo es muy, muy bonito porque el reparto se hace sin que circule un peso. Nadie compra a nadie, todos se reparten
con el razonamiento. A ti te va a tocar esta parte, a ti te va a tocar esta. Y todos de acuerdo. Incluso hay aspectos ahí donde dicen, pero este terreno está más angosto y más malo que aquel, entonces te vamos a tener que dar más. Y todo en santa paz. Es un reparto hermosísimo de solidaridad, de hermandad. Como se hace siempre en el ejido, pues. Y justicia. Como se hace siempre en el ejido, pues no. Exactamente. Sin mayor problema. Sin mayor problema. Leí todo el documento y lo vi muy con el espíritu entrenado, ¿no? O sea, en Santa Paz los hermanos, los amigos, las familias se reparten la tierra. Y este documento ya aquí hay varas y lenguas medidas, y si uno lo lee a detalle, uno ve, aquí surgen los actuales callejones que tenemos en las milpas, aquí surge, este reparto surge, los callejones actuales y las sequias que tenemos. ¿Ya se utiliza algún tipo de medida más estándar? Leguas y varas, 1847, leguas y varas. Y si lo ven, y si lo lee un ganadeño que lo lee, dice, pues este es el callejón fulano de tal, ¿no? Sí, de aquí surgen los callejones. Y no se habla de las acequias, pero más o menos en este tiempo surgen las acequias también. ¿Y dice más o menos cuántos terrenos se dividieron? Sí, a cada individuo, por ejemplo, ahí ya hay varios de los fundadores ya están muertos, y se dice de familiares del difunto fulano de tal, tanto, sí, hay como 10 repartos ahí. Hay como unos 10 repartos, unas 10 fincas. Estamos hablando de los 1850. Granados tiene como 30 años de fundado. Y Granados se funda en territorio apache, al sur del territorio apache. Y Granados se funda en un tiempo en que es México, recién México independiente, acabamos de salir a la independencia. Y ya no están los españoles, ya no hay los presidios españoles, donde había militares de españoles para contener a los apaches. Había una serie de presidios. En fronteras estaba un presidio muy fuerte. El presidio es un fuerte militar que contenía a los apaches. Pero cuando se funda Granados y a los 20, 30 años después, ya desaparecieron esas contenciones a los apaches, y los apaches se dejaban venir libremente hacia el sur y llegaban hasta Granados. Los apaches establecen aterrorizan Granados durante los primeros 70 años de su fundación. Con muy relativa frecuencia aparecen 2 veces al año, en el verano y en el invierno, vienen a hacer pillería. Este es el territorio apache, nosotros estamos como por acá, al sur del territorio apache. Entonces estamos muy imbuidos. Okay. El mayor ataque apache registrado en la historia de Granados es en junio del 53. Entre el 10 y el 31 de junio del 53, 2 partidas de indios apaches muy belicosos llegan aquí a lo largo de todo el Bavispe y atacan Granados. Hay un historiador en un libro que se llama Cochise, el libro del historiador Sweeney, narra que una mañana de junio 40 residentes de Granados dejaron sus casas para trabajar en las milpas. Los apaches chiricahuas, que es una división de los apaches, los estaban esperando y se abalanzaron sobre ellos desde todos lados, matando a 9. Estamos hablando del 53, Granados tiene 30 años de fundado. Muerte de 9, viene siendo como ¿qué? El 15% de la población o el 20% de la población tal vez. Más o menos. Mataron a 9. Es la mayor masacre de apaches en Granados, el mayor ataque. Capturaron a una mujer y a 2 menores. Las capturas de mujeres eran necesarias para los apaches porque ellos eran hermanos, primos, tenían muy mala sangre entre ellos, había que darle mezcla a la sangre y de vez en cuando capturaban a una mujer para introducir sangre nueva en la raza. Vamos a 1868, ya tiene tiempo establecido el pueblo, 40 años, 40 y tantos años, y estamos hablando del término del imperio de Maximiliano. Maximiliano fue fusilado un año antes del 68. Pero todavía quedan bandas imperialistas, gente que quería defender, que quería el imperio. Y había un bandolero, Salvador Paredes, que se decía imperialista y estaba atacando a aquellos pueblos donde él veía que eran juaristas, que querían apoyar a Juárez, ¿no? Entonces
este tipo se hace de varios indios tarahumaras y les promete el botín a cambio como piratas. Y llegan a Granados a robar. Y atacan el pueblo y matan a Francisco Durazo Ballesteros, que es el papá de don Venancio. Lo matan en el pueblo y secuestran a 24 granadeños. Venancio Durazo Moreno, ¿verdad? Sí, secuestran a 24 granadeños, los toman como rehenes y se los llevan a Opunto. El sacerdote granadeño, Ramón Moreno, ya después del robo y de la muerte de Francisco, manda un enviado de urgencia a Hidalgo y planea con el alcalde, con la autoridad de Hidalgo, hacen un plan, deja llegar al bandolero, darle todo lo que pide el bandolero, emborráchalo, hacer la fiesta. Clásico. Dale, y tú tú hazte amigo del bandolero. Han de haber sido la fiesta de mayo. Ya que estén bien borrachos, ya que estén bien pasados, nos atacamos, nos aprendemos, y así fue. Al tercer día de fiesta, nos agarran a todos, sin que haya ningún muerto en Hidalgo y sin que haya ninguna nada, y matan al bandolero, ¿no? y a los cómplices de él. Hay una anécdota que cuenta la madre Teresa, la nieta de tío Venancio, de que cuando muere Francisco Durazo Ballesteros, el papá, Venancio, el hijo, tío Venancio, es uno de los que es tomado como rehén, y tío Venancio le dice, ya siendo rehén, le dice al bandolero que le deje regresar a Granados a enterrar a su padre, y que a cambio otra persona se ofrece por él. O sea, le dejó a alguien que si no regresaba lo iban a matar. Como garantía, pues. Como garantía. Sí. Entonces don Venancio se regresa a enterrar a su padre y luego cumple su palabra y se regresa otra vez a ser rehén del bandolero y se van a Hidalgo. Francisco, perdón. Francisco Durazo, hermano de la esposa de Policarpo. Guadalupe Durazo Ballesteros. Presumo, sí. Adelante, no sé, no tengo el dato. Ok, 1874. Es año importante en la vida de don Venancio. A sus 31 años, Venancio recibe, a la muerte de su padre, recibe 3 hectáreas de herencia. Ahí por donde está la cruz, 3 hectáreas. Pero don Venancio, muy visionario, comienza a comprarle terrenos a residentes de Guasabas, que generalmente eran indios, residentes de Guasabas, adquirir terrenos a los lados de la cruz. Y en 1874 logra conjuntar alrededor de 63-64 hectáreas. Y las escritura todas. En este año nace la cruz como hacienda, la cruz, prácticamente. Y se muda ahí a vivir, se cambia ahí a vivir, y lo dedica a la agricultura, a la minería, a la ganadería, a la hacienda. La cruz pasa a ser el núcleo de las propiedades de Venancio. Desde ahí dirige todo, es su centro de actividades económicas. La cruz recibe visitantes 30 años después de haber sido formada. Este visitante, Morris Parker, un ingeniero en minas, visita la cruz y en un libro que escribe la equipara con una de las haciendas grandes y tradicionales de México, con una de las grandes haciendas porfirianas. Se queda impresionado al ver la cruz. Don Venancio logra acumular cierta riqueza al explotar la cruz. La cruz, con un total de 64 hectáreas de riego, produce granos como frijol, trigo, maíz, garbanzo y lenteja, pero también caña de azúcar y tabaco. Contaba con molino harinero, molienda, fábrica de cigarros y beneficio de minerales. Era una señora hacienda la cruz. ¿Ok? Y don Venancio, además de la cruz, compra propiedades, Rancho Capadehuachi, Baduri, que se amplía luego. No sé si estos serán ranchos o serán anexos de estos 2 ranchos, pero La Palmilla, La Culebría y San Fernando también son. Y luego después, asociado con otros gentes, compran Tesirobabi en Huachinera. Estas son las propiedades. Aparte, tiene 2 minas, los Metates, Plata, y el Carmen en Lampazos. Aparte de esas 2 minas, estos ranchos, esta hacienda
Y luego establece comercios en Granados y Guasabas. Eso era el negocio de don Venancio. Más o menos en 1880, 1890, 1900. Esto es don Venancio. A finales de los 1870, esto es algo curioso, esta casa aún existe. Casi tal cual. Ahí está, casi igual. Es donde yo presumo fue el primer salón de clases de Granados. Y Manuel María Durazo Moreno, hermano de Venancio, y educado por Venancio, es el hermano menor, de los dos hermanos menores, educado por Venancio, que lo mandaron a educar, llega al pueblo y tiene la inquietud de dar instrucción a los niños. Entonces le pide a su hermano Venancio un cuarto para dar instrucción. No es una escuela en sí, es un cuarto donde los niños aprenden a leer y escribir, pero es como para mí el nacimiento de la primera escuela en Granados, la registro en los 1870. ¿Dónde está ahorita esa casa? Está casi enfrente, era donde está el Güero Arbizu, por allá. El Güero Arbizu.